Bueno, vamos a comenzar la presentación. Mariano Jorge de la Comisión Nacional de Energía Atómica va a hablar. Bueno, buenos días, perdón por las demoras. Pero bueno, son cosas que pasan en todos lados. Bueno, les voy a hablar un poquito, seguramente la presentación no sea muy extensa. Les voy a hablar un poquito cómo obtener las constantes elásticas de un material a partir de cálculos de FT. Y realmente, digamos, si bien es un método que tiene cierto ingenio, es un método bastante estándar y de hecho se usa la medición de las constantes elásticas muchas veces para hacer benchmark de las aproximaciones que uno elija a la hora de hacer los cálculos. Por otro lado, no es algo demasiado complejo, así que también les voy a hablar un poquito, vamos a hacer un poquito de gimnasia con los tensores de constantes elásticas como para entrar un poquito en tema. Después les voy a mostrar un par de ejemplos y como seguro me va a sobrar tiempo, después les voy a mostrar un poquito de lo que estoy haciendo yo en mi trabajo de todos los días. Como todos saben, las constantes elásticas son constantes de proporcionalidad que relacionan las deformaciones con las tensiones que aparecen en el material debido a esas deformaciones. La primera de las constantes elásticas que aparece y que ya apareció en los talleres y en las clases de los otros profesores es el módulo de volumen, que ya hablamos que se obtenía a partir del ajuste de la ecuación de estado Rich-Bulman a los valores de variación de energía o de energía en función del parámetro de red, como hicimos el otro día en el taller. El módulo de volumen es, para entenderlo más o menos rápido, es la constante elástica que relaciona el cambio de volumen con la presión externa que uno tiene que ejercer para cambiar, para producir un cambio en ese volumen. Por otro lado, no es la única caracterización que uno puede hacer del material en este respecto. Entonces, lo primero que vamos a recordar es la ley de Hooke y la definición de los tensores de deformación y de tensión. Esto que está escrito ahí es la ley de Hooke escrita en su forma más general posible. Es decir, las deformaciones en distintas direcciones o en distintas posiciones del material pueden producir tensiones no necesariamente colineales. Es decir, el material no necesariamente es isotrópico, entonces lo más general que uno tiene que plantear es una ley de este tipo. No sé si, supongo que todos están familiarizados con la notación tensorial, pero digamos, es una notación más o menos conocida. Por supuesto, como el otro día, si ustedes tienen consultas me pueden o insultos, me pueden parar parando el tensor, las características de este tensor de tensiones y el de deformaciones también es muy similar, porque uno se define a partir del otro y viceversa. Es simplemente lo que podemos pensar como una matriz simétrica, donde entonces, bueno, yo lo dije, pero los subíndices I y J corresponden a indican los ejes coordenados en un punto cualquiera del material. ¿Está bien? Entonces, la diagonal del tensor de tensiones indica simplemente tensiones de tracción o compresión en el punto que estoy caracterizando, y las componentes no diagonales del tensor de tensiones indican tensiones de corte en ese punto, ¿sí? Shear stress. En este respecto descriptivo, uno puede decir más o menos lo mismo del tensor de deformaciones. Entonces, como uno sabe que el tensor de tensiones es simétrico, uno puede decir, bueno, pero entonces no me interesa conocer todas las componentes del tensor, sino que solamente me alcanza con estas 6. Entonces lo que hace es una especie de despliegue de este tensor para pasar a escribirlo de esta forma, ¿sí?
donde uno por convención se toman las componentes del tensor haciendo una especie de loop de esta manera, y me queda ahora el tensor de tensiones pasa de ser dependiendo de dos índices a depender de un solo índice. Si hay algún mecánico, me debe estar por revolear algo, porque esto es nada más nada menos que lo que se conoce como notación de Voigt, ¿sí? Este despliegue del tensor para poder conocerlo de esta forma. Fíjense que la ventaja de esto es que uno puede pensar que el tensor de constantes elásticas, que era esta cosa horrible de 4 índices, ahora pasa a ser simplemente una matriz de 6×6. Sin embargo, tendría que justificar un poquito de por qué esta cosa de 4 índices que tiene 81 componentes lo puedo reducir así como así a una cosa de menos componentes, ¿no? De 6×6. Esa justificación viene y nada más nada menos que de la definición de las simetrías de los tensores de tensión y de deformación. Si uno plantea las ecuaciones de la simetría de estos tensores, puede despejar rápidamente varias ecuaciones que acoplan las componentes del tensor de constantes elásticas, y con eso se puede justificar rápidamente esa reducción que estamos haciendo ahí, donde lo que hice antes gráficamente, ahora, bueno, con un poco de formalidad. ¿Bien? Pero con eso no me alcanza, porque todavía, si yo lo que quiero es averiguar el tensor de constantes elásticas, todavía tengo un montón de cosas ahí que no sé lo que son. Entonces, necesito plantear alguna simetría más. Y a ver, si yo tengo cosas que en general son simétricas, lo que voy a buscar es hacerlo simétrico a este tensor de deformaciones. Entonces, para poder hacerlo simétrico, yo tendría que justificar que un cambio, fíjense que todos estos cambios de índices son manteniendo la correspondencia IJ, JI o LM, ML. ¿Está bien? Esas ecuaciones son algunas combinaciones en ese respecto. Entonces ahora yo lo que voy a querer hacer es intercambiar en lugar los índices LM con los IJ y tratar de ver que el tensor de deformaciones permanece invariante ante esa transformación. Para eso tengo que echar mano a lo que conozco como densidad de energía elástica. Si alguno resolvió alguna vez la energía de un resorte, esto es más o menos lo mismo, pero generalizado a tensores no necesariamente isotrópicos. ¿Está bien? Podemos pensar que la energía necesaria para aplicar un diferencial de deformación sobre un elemento de volumen del material es simplemente el producto del tensor de deformaciones por ese diferencial de deformación. Pero por otro lado, yo conozco o modelo con la ley de Hooke la relación entre el tensor de deformaciones y el de tensiones. Entonces puedo reemplazar fácilmente el tensor por la ley de Hooke. Pero bueno, si esto es la densidad de energía que aporto en la deformación, rápidamente puedo saber cuánto vale el diferencial de energía libre. Pero si además yo propongo que las deformaciones no van a producir un cambio de temperatura en el material, rápidamente puedo ver esto. Como todos saben, bueno, acá sí sé que la mayoría son químicos, así que por ahí me corrigen. Como el diferencial de energía libre es una función termodinámica, cuando derivo dos veces, primero respecto de la deformación IJ y después respecto de la deformación LM, el orden en el que hago esa deformación, esas derivadas, no debería alterar el valor de la derivada. Entonces, trabajando con esa idea rápidamente uno puede llegar justamente a lo que estaba buscando. Entonces, con eso estoy justificando que ese tensor que tenía de 6×6 es simétrico. ¿Sí? Con todo esto, me quedo solo con el triángulo superior del tensor de deformación. Reducí a 21 componentes independientes. Sin embargo, todavía son un montón.
El problema es que para seguir encontrando simetrías intrínsecas del tensor de deformaciones, bueno, de hecho no las voy a encontrar, voy a tener que empezar a echar mano a características propias del material donde estoy estudiando estas propiedades. Entonces, lo primero que uno puede decir es que si el tensor de constantes elásticas es una propiedad física del material que estoy estudiando, debe respetar todas sus simetrías. Entonces, todas las operaciones de simetrías con las cuales la red es invariante, también deberían dejar invariante el tensor de deformaciones. Para poder operar un poquito con eso, simplemente esto, si quieren, tómenlo como un dato. La regla de transformación ante una operación de simetría de un tensor de estas características es esta que está acá, donde los A sub IJ son los vectores de simetría, son las operaciones de simetría. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, una operación de simetría que podría ser muy común es la inversión de la red respecto del eje Z del mismo, es decir, doy vuelta tipo un espejo en referencia al eje Z, pero dejo la otra dirección invariante. Entonces fíjense que esta matriz me describe perfectamente esa transformación, ¿sí? Porque todo lo que al X lo paso a menos X, al Y a menos Y, y Z lo dejo como está. Esta operación de inversión es en general común a casi todas las redes de Draghi. Sin embargo, voy a necesitar más información todavía, porque con esto no voy a sacar muchas ecuaciones. Y con lo que me va a alcanzar es, por ejemplo, para un sistema cúbico, que es el más fácil y que si uno se pone a mirar un poquito los trabajos, en general es lo que más aparece cuando lo que más se usa en estas cosas. Digamos, es más fácil medir constantes elásticas sobre sistemas cúbicos, van a ver por qué. El tensor de constantes elásticas se reduce mucho. Pero un sistema cúbico tiene además también de la inversión una rotación de orden 3 en respecto a su diagonal. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes pueden imaginarse que agarran el cubo y lo agarran de dos vértices, ¿sí? De dos vértices opuestos normalmente, y lo rotan alrededor de un tercer vértice. ¿Sí? Si hacen eso, a ver si puedo hacer un dibujito. Creo que me puse. Uno tiene la red cúbica y pueden imaginarse un eje a través de una diagonal del eje. Entonces, si yo agarro los vértices que están, digamos, en el plano perpendicular al eje y lo roto de esta manera, cada uno de los vértices va a pasar al que tiene más próximo. Eso es una rotación de orden 3 y pueden pensarlo como una permutación de los ejes coordenados, que es justamente esto. Fíjense que el X lo manda al Y lo manda al Z y al Z lo manda al X. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente ilustrativo. El asunto es que si uno plantea la invariancia del tensor de tensiones a partir de esta ecuación, es decir, se pone a hacer con cada una de esas matrices uno por uno las cuentas para cada uno de los componentes que hasta ahora no pude despejar o eliminar. Entonces el tensor de tensiones queda con solamente 3 constantes elásticas independientes, ¿sí? Donde incluso hay muchas que se anulan. Entonces, por eso es que cuando hay un sistema cúbico es muy fácil sacar las constantes elásticas, porque tengo realmente pocas incógnitas. Pero todavía no termino el trabajo. Tengo que pensar una estrategia con mis cálculos, el método que sea, de cómo hacer para despejar esas constantes elásticas. Para eso voy a volver a la ecuación de Hooke, ahora escrita en notación
de Voigt. Y me acuerdo de lo que definía antes como densidad. Me acuerdo de lo que definía antes como densidad de energía elástica y lo dejo escrito de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas que puedo medir casi inmediatamente. ¿Sí? El cambio de energía al aplicar una deformación y el volumen del material. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que si yo lo que quiero despejar son las constantes elásticas, tengo que pensar una estrategia de qué deformaciones meterle al bicho para realmente poder despejar esas constantes elásticas. ¿Sí? En esto, si ustedes revisan la literatura, hay por lo menos una docena de tensores de deformación distintos que la gente usa. Yo por una razón histórica, si quieren, uso estos. La característica que tienen que tener estos tensores de deformación o estas deformaciones que uno aplica es que en principio tienen que ser, bueno, tienen que mantener el volumen constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a variar el volumen, voy a tener cambios de energía debidos a los cambios de volumen y no puramente a las deformaciones. Bueno, si uno mete esta información en la ecuación de la densidad de energía, rápidamente salen unas expresiones que en función del parámetro delta de deformación me dan unos ajustes lineales bastante bonitos. Pero fíjense que yo hasta acá tengo solo dos ecuaciones para despejar tres constantes. Entonces, acá es donde viene el famoso galerazo. Existe una cosa que la gente referencia bastante, que son las relaciones de homogeneización de Voigt y, bueno, el nombre de la otra versión no me acuerdo, claro, Reus o Creus o una cosa así, donde, bueno, esta gente lo que hace es pensar que el material es policristalino y lo que hace es una especie de promedio de las constantes elásticas en una cosa que está totalmente orientada al azar, ¿sí? Es un método estadístico y el resultado que uno puede sacar de ahí es que el módulo de volumen que tenía medido desde el principio se relaciona con las otras constantes elásticas de esta manera. Entonces ahora sí tengo el set completo de ecuaciones para poder hacer los despejes, y cuando uno se va a hacer los grafiquitos, lo que tiene son cosas de este estilo. Esto es para un sistema con el que trabajé allá lejos de ese tiempo, pero era un sistema cúbico, entonces me habilitaba a mí a aplicar este método. Fíjense que los valores de la variación del volumen, de la variación de la densidad de energía, son realmente muy chiquitos. ¿Sí? Entonces uno, para poder, no sé si se llega a ver, pero está en el orden de 2 porque están en 4, así. Es decir, las variaciones que uno tiene por aplicar estas deformaciones pequeñas son realmente muy pequeños. Entonces uno tiene que asegurarse de que está trabajando con la máxima precisión posible. ¿Esto a qué lleva? A que uno tiene que poner infinidad de puntos K, infinidad de, digamos, una energía de corte super alta, y a veces ni siquiera con eso alcanza, pero tampoco es un cálculo tan costoso, ¿sí? Es algo que se puede hacer más o menos rápido, y por eso la gente lo usa para hacer benchmark, ¿está bien? Para probar las aproximaciones que está usando. Otro ejemplo para el hierro, con alguna referencia de los valores. Esto es lo que yo les decía el otro día. Ustedes, si revisan en la literatura, se van a encontrar con que, aun cuando con que las cosas den más o menos en el orden de magnitud, la gente dice que está bien. Acá estoy comparando un cálculo que hice yo alguna vez con otro cálculo de algún valor experimental, ¿sí? Y bueno, realmente no, si uno quiere meterse con más profundidad en esto, si bien hay algunas cosas, desde el punto de vista de la medición de las constantes elásticas, no hay mucho más. Digamos que lo más complicado es que si ustedes trabajan, por ejemplo, con algún sistema tipo algún hexagonal o alguna cosa así,
se la van a tener que ingeniar para, primero, encontrar las operaciones de simetría por las cuales el tensor de constantes elásticas va a tener que ser invariante para poder escribir esto así. Bueno, en principio uno pensaría que eso tendría que estar en tablas, pero a mí siempre me costó conseguirlo. Así que hay algún libro por ahí perdido, pero que tampoco está muy disponible, que tiene todas las reducciones, pero que bueno, en todo caso se puede ver de tratar de conseguirlo, pero es un libro bastante viejo en todos esos casos, si ustedes conocen otra bibliografía que yo no, por supuesto se acepta la sugerencia. Entonces, habiendo terminado con esto, no sé si hasta acá quieren hacer alguna pregunta, porque después pasamos a otra cosa. Sí. Cuando estaba explicando los sistemas, usted mencionó algo como valerazo. Galeras. ¿Qué es eso? Un truco de magia. Ah, ¿Está bien? es que no entendimos el truco de magia que existe. Tenías 3 ecuaciones, Sí. 4 incógnitas, pero no entendimos el truco. ¿Vos manchás? Sí. El truco era, digamos, esta se la puedo tener más o menos fácil con lo que estaba viendo, pero esta ecuación es todo un método estadístico que este tipo Hoy se inventó para promediar. Imagínate que vos en un material isotrópico tenés, en vez de ser un monocristal, es policristalino, y entonces vos podés decir que como que las constantes elásticas no son un valor, no es el valor del policristal con sus direcciones bien definidas, sino que es un promedio de todas las constantes elásticas. Entonces el tipo se inventó un método bastante complejo para poder hacer ese promedio y saca una ecuación que es más complicada, pero si vos la especializás en el sistema cúbico te queda eso. Yo tengo las referencias, en todo caso si te interesa te lo puedo pasar. Tengo la referencia, no sé si tengo el paper. La gente trabajó en eso en la década de 1900. Así que es un poco complicado conseguirlo. Y si es un sistema de puntos, por ejemplo, átomos, esto se puede simplificar a solamente 3 dimensiones. ¿Qué pasa cuando Lo que pasa es que, es un sistema por ejemplo, de en puntos? una molécula atómica. Ajá. O cualquier molécula, inclusive gas. Sí, lo que pasa es que no sé, el tema de las constantes elásticas están definidas en mecánica continua. Entonces yo no sé si tiene sentido definir, por ejemplo, la ley de Hooke en Sí, porque en un cada sistema. par tiene un potencial de interacción Claro. y de ahí puedes sacar las fuerzas. Claro, eso seguro. Ahora le iba a comentar otra cosa, pero digamos, la definición de constante elástica, como pensar que hay un pedacito continuo de materia que se está deformando y yo quiero saber cuánto me cuesta deformarlo. No sé si tiene el mismo sentido, por ahí habría que pensarlo un poco, pero yo no sé. Ahora lo que sí hay es las relaciones de las Uber. Hay Uber para moléculas y para absorción de átomos sobre moléculas. Entonces, por ahí desde ese punto de vista uno sí podría definir algún modelo que defina el valor. Hace tiempo desarrollamos algo, ahora Bueno. Sí. No sé si me perdí esa parte, pero tú decías que no se podía variar, que tenía que procurarse no variar el volumen para Sí. que no se... si tú no varías el volumen, ¿cómo estás? Y estás ejerciendo una presión, o sea, un esfuerzo, ¿cómo se cuantiza La única constante elástica que tiene que ver con la presión es el módulo de volumen. Las otras dos constantes elásticas solo tienen que ver con contracciones y módulos y cortes. ¿Y cómo se estaría midiendo entonces?
Sí. Tú mantienes eso constante y me estás variando el esfuerzo, ¿cómo mides la energía? O sea, la temperatura también decías que se suponía que no cambiaba. Bueno, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero es una cuestión más operativa, ¿no? Digamos, en un cálculo común en cualquier plataforma, simplemente vos podés aplicar cualquiera de esos tensores de deformación sobre una unidad de volúmenes, por ejemplo, aplicárselo al conjunto de vectores de red. ¿Está bien? Entonces vos directamente deformás la celda unidad y calculás la energía de eso. Entonces sí hay un cambio de volumen, pero se da en la unidad. No, no hay un cambio de volumen. ¿Está bien? Vos imaginate que, por ejemplo, estos tensores tienen alguna interpretación bien concreta. Este tensor tetragonal lo que hace es como estirarte esto así. ¿Está bien? Te lo estira. Y entonces vos podés imaginarte que lo mismo, alguna vez hicieron un ensayo de tracción, por ejemplo. Bueno, viste, cuando en el ensayo de tracción también es a volumen constante durante la etapa elástica. Entonces vos tenés que se estira en una dirección pero se comprime en la otra, ¿está bien? Entonces se estira a lo largo de la diagonal pero se comprime en el plano perpendicular. ¿Está bien? O sea, la idea es que esto es solo para la zona elástica. Sí, esto es solo para la zona elástica, por eso uno tiene que tener... Claro, por eso uno tiene que tener cuidado de meter parámetros de deformación pequeños. Porque ustedes decían que no interesaba tanto el orden de magnitud, ¿cierto? ¿Cómo? Que no interesaba tanto el orden de magnitud. ¿De qué? Aquí cuando en los datos que tenía. No creo que puedo tener un orden de No, magnitud, pero... Al revés, lo que importa es el orden de magnitud y uno puede perderse un poquito en el detalle. Es decir, muchas veces se van a encontrar que el número no es exacto y le chingan más o menos un 10% o a veces un poquito más y le erran un 10%, un poquito más y la gente dice que da bien. ¿Sí? Y eso está bien porque realmente... pero desde el punto de vista de los ingenieros, digamos así. Sí, exactamente. Sí. O incluso para hacer benchmark de... No solo eso, sino incluso para hacer benchmark de aproximaciones. Los que usan mucho esto son los geólogos, porque a ellos les interesa saber cómo se comportan las cosas a presión. Entonces miden, por ejemplo, las constantes elásticas, porque de ahí sacan después, por ejemplo, velocidades de propagación de ondas y qué sé yo, de fases que están a alta presión. Entonces, ellos incluso tienen este nivel de error, aunque necesiten la precisión para poder medir las frecuencias naturales de esas fases. ¿Está bien? Bueno, para terminar, les quería contar un poquito de qué es lo que estoy trabajando ahora en lo cotidiano. Y bueno, lo mismo, espero que ustedes aprendan algo y también llevarme alguna sugerencia para mejorar. Mi trabajo está, si quieren, motivado por temas de estabilidad de capas de óxido sobre superficies metálicas de, por ejemplo, componentes estructurales o tuberías de alguna planta. Bueno, en el proposal decía nuclear, pero puede ser cualquier tipo de planta industrial. Si ustedes saben que, bueno, son ingenieros químicos, así que saben que uno de los problemas que hay en las plantas que trabajan a temperatura es que se empieza a hacer una capa de óxido que va creciendo y después empieza a ser astillado, en algunos casos antes, en algunos después. Bueno, hay gente que se empezó a preocupar por ese problema desde el punto de vista mecánico hace más o menos unos 20 y pico de años. Los corrosionistas ya trabajan con este tema hace más de 100, pero bueno, este nuevo approach está dando vueltas hace un par de décadas. Y hubo gente que se dedicó a clasificar los tipos de falla según que se pueden presentar tanto en la capa de óxido como en la interfase entre el metal y el óxido.
y bueno, elaboró una serie de métodos de falla en particular. Uno interesante y uno de los más dañinos es el astillado, donde si las resistencias mecánicas o la combinación de constantes elásticas y resistencia de la interfase es adecuada, se puede producir la liberación de una partícula de óxido y la superficie metálica queda expuesta al medio corrosivo. Por eso es tan importante tratar de manejar este problema. Y ustedes saben además que todos los métodos de corrosión más dañinos, como el picado, la corrosión bajo tensión y demás, se inician en defectos y fisuras pasantes de la ¿sí? Lo que se intenta modelar en estos casos es justamente la energía de fractura de la interfase, porque es un parámetro vital en la mayoría de los modelos que los ingenieros y la gente de planta tiene para tratar de predecir esos problemas. Por ejemplo, ahí hay dos modelitos de iniciación de astillado por enfriamiento y por deformación, donde ven que aparece esta energía de fractura de interfase. Entonces, para poder iniciar el modelo, tengo que poder primero definirlo. El sistema en el que yo voy a trabajar es hierro, por razones obvias, digamos, la mayor parte de las teorías de cualquier planta son la elección de base de hierro, y magnetita, y su interfase con magnetita, por el hecho de que hay varios estudios donde se ve que en una amplia variedad de condiciones, el primer óxido que aparece, o el óxido que queda estable directamente en contacto con el metal, es magnetita o alguna variación o alguna cosa, algo parecido con muchos defectos, pero la estructura base es esta. Bueno, entonces recordar, el hierro yo lo estoy cogiendo hasta el campo estos días. La magnetita tiene una estructura cristalina del tipo FD-3M, es una espinela, ¿está bien? Una espinela inversa. Entonces, para modelar la interfase tengo que poder conocer algunos parámetros. Entre ellos, lo primero que tengo que saber es la relación de orientación entre las superficies de las dos partes de la interfase. Bueno, por suerte hay gente que se dedicó a medirlo y tiene las relaciones de orientación bien definidas. También, por supuesto que no es la única, pero esta que se reporta es una de las más frecuentes. Luego, con esta información puedo empezar a pensar en un modelo de interfase. Esto que estoy mostrando acá es un modelo, en jerga modelo tipo sándwich, donde lo que tengo, ya vimos todos estos días que la mayoría de los códigos de DFT manejan condiciones de contorno periódicas, y además manejan expansión de las funciones de onda en ondas planas. Entonces tengo que pensar alguna forma de que las condiciones de contorno periódicas no me molesten, y además de tener la menor cantidad de vacío posible. Porque, si tengo mucho vacío, la cantidad de ondas planas que tengo que poner para que el vacío se aproxime al vacío es un montón. Entonces, este modelo me da un compromiso en ese respecto, me produce algunos perjuicios en otro, pero en general funciona bastante bien. Entonces, la zona propiamente dicha de la interfase es la que va a quedar en estas regiones, y se supone que hacia el interior del slab de cada una de las partes, las propiedades tienen que asemejarse a las del bulk. Y de hecho eso es algo que seguramente alguno de los profesores que estuvieron escuchando estos días les comentó que si uno va a hacer un cálculo de superficie o de interfase o algo de este tipo, lo primero que tiene que hacer es estudiar la convergencia en puntos K, estudiar la convergencia en energía de corte, pero además tiene que hacer un estudio de convergencia en el número de capas del slab, ¿sí? Es decir, uno tiene que asegurarse que, por ejemplo, la energía de superficie de las dos partes converja con una cierta cantidad de número de capas.
Otra cosa que tiene este sistema es que la magnetita, en la dirección que elegí, altera su composición en, por ejemplo, este plano tiene composición solamente hierro, este otro tiene composición solo hierro-oxígeno. Entonces uno tiene que considerar que la terminación puede ser cualquiera de las dos. ¿Sí? Y eso ocurre no solamente en este sistema, sino que si ustedes van a estudiar cualquier tipo de sistema complejo, tienen que tener en cuenta estas posibilidades. Entonces tengo que hacer, hasta ahora, tengo que estudiar estas dos posibilidades, una terminación hierro-oxígeno y la otra terminación hierro. Otra variable que hasta ahora me queda de incógnita es la distancia interfacial, es decir, a qué distancia tengo que poner estas dos cosas para alcanzar las propiedades de equilibrio. Entonces, esa es una de las cosas que me toca conocer, es decir, uno de los estudios es ir variando esta distancia y conocer y hasta llegar a la distancia de mínima energía. Y otra variable que no conozco es cómo se acomodan los átomos en el apilamiento sobre la interfaz. Entonces, esta es otra cosa que hay que estudiar. Y bueno, es una de las cosas que varía. ¿Sí? Tenemos una de las disposiciones para el sistema con terminación hierro-oxígeno y la disposición para el sistema en terminación hierro. ¿Sí? Lo que vemos acá, bueno, las grises son hierro, son los hierros del metal, y las pelotitas rojas o marroncitas son los hierros en el óxido. Bueno, es simplemente ilustrar las distintas posiciones que voy estudiando. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el asunto es que variando estas variables voy a calcular la energía total con dft, y a partir de esas energías totales defino lo que llamo energía de adhesión, que es simplemente tomar la energía que me costaría separar desde una distancia d hasta el infinito el slab. ¿Sí? Por supuesto me pueden ir consultando el transcurso o insultando. Bueno, lo bueno es que esa energía de adhesión se ajusta bastante bien en las condiciones que yo estoy usando a lo que se llama relación universal de energía de ligadura, que no es ni más ni menos un modelito, ¿sí? Lo podemos tomar así, un modelito que me permite conocer la energía de fractura que estoy pidiendo conocer, la distancia y la distancia de equilibrio. Además me da otras cosas que tienen sentido físico bien definido, pero que es este parámetro de escala L, pero que bueno, no hago un estudio mayor de eso. Entonces, lo que tenemos acá son las curvas de los modelitos que les presenté, y se ve que bueno, hay alguna configuración que es más estable que la otra. ¿Está bien? Lo bueno de esto es que si uno se va a analizar esos numeritos, hay poca gente en el mundo que hace, no sé si, por un lado es por la complejidad de los experimentos, y por otro lado es, desconozco si es por un tema de interés también, pero hay pocas referencias de mediciones de esa energía de adhesión, pero por suerte la que encontramos, la que encontramos en un grupo en Finlandia o en algún país asiático, se parece bastante a los números que encontramos nosotros. Entonces, eso nos da el indicio de que estamos más o menos por el buen camino. Además hay más análisis para hacer porque hay algunos autores que se dedicaron a medir las energías de fractura de la magnetita en varias direcciones. Y bueno, lo que podemos ver nosotros es que la energía de fractura de la interfase es siempre menor que la energía de fractura de la magnetita, al menos en esta condición de hierro puro y magnetita pura, ¿verdad? Sin defectos. Entonces eso podría dar el indicio de que eso podría dar una idea de cuáles serían los mecanismos de falla
están favorecidos en esta interfaz. Bueno, estas algunas conclusiones del trabajo. La idea de esto es que uno trata de hacer el cálculo con cierto sentido de realidad, pero a la vez con un gran número de simplificaciones. Pero la idea es bueno, que uno de esta forma se pueda acercar también a los valores experimentales y en un trabajo futuro poder tener una técnica comparativa para comparar aleaciones, por ejemplo, o orientaciones cristalinas en interfaz, para poder hacer recomendaciones, ¿no? Y bueno, eso es todo ahora sí. Este es el grupo de trabajo que ya lo conocen de sobra. Y bueno, si tienen preguntas, si esta es la maquinita donde corremos en el centro atómico artificial. Hoy os voy a mostrar una aplicación de la teoría que os hablé el miércoles, ¿de acuerdo? O sea que voy a asumir que entendisteis todos perfectamente la teoría de la que se habló el miércoles. Entonces, este es un trabajo que hago en colaboración con una amiga y colaboradora de la Universidad de Zúrich, y se trata un poco de estudiar las propiedades electrónicas y ópticas de moléculas del tipo coranulen. Coranulen son moléculas de carbonio e hidrógeno con anillos aromáticos. Esencialmente es el culillo de un nanotubo de carbono, ¿de acuerdo? Es una molécula curva, así. Y los experimentales la tienen en mente un poco como un candidato para aplicaciones de tipo optoelectrónica. Entonces, ¿por qué uno se está moviendo hacia moléculas orgánicas, high-K, semiconductors y otras cosas? Es porque hay un grande interés en la sustitución de toda la tecnología que está basada en el silicio, porque es contaminante, porque no se consigue doblar, porque uno no puede hacer un panel solar simplemente con pintura pintando una pared, también porque se está llegando verdaderamente a los límites de la tecnología con el silicio, porque lo que resguarda la talla de las devices. Entonces hay mucha investigación que está tratando justamente de sustituir esta tecnología a base de silicio para aplicaciones de tipo óptico y para aplicaciones de tipo electrónico. ¿Cuáles son los fenómenos ópticos importantes, digamos, para esta sustitución del silicio? Entonces están aparatos que necesitan de la absorción óptica, ¿no? Que usan la absorción óptica como mecanismo para funcionar. Y cuando hablamos de absorción óptica, como visteis el miércoles, estamos hablando de que llega un fotón en el material. Estos son la nube electrónica en el estado fundamental, y lo que hace este fotón es crear parejas de electrones y agujeros. Estas parejas de electrones y agujeros están creados en un medio que es polarizable, o sea que reacciona al hecho de que haya cargas en sitios diferentes, y encima, por la interacción coulombiana normal, una carga más, una carga menos, hay que tener en cuenta de la interacción entre el electrón y el agujero, ¿de acuerdo? Esto es básicamente la absorción óptica. Otras devices están basadas en fenómenos de tipo electroluminescencia, que es simplemente uno con potenciales o con algún método inyecta transportadores libres, o sea, inyecta electrones en conducción y agujeros en valencia. Estos electrones libres que están en el material encuentran estados excitones accesibles cerca de la energía que tienen ellos, se recombinan radiactivamente y producen un fotón, ¿de acuerdo? Esto es un poco el principio de los LED, de los Light Emitting Diodes, ¿no? Todas las lucecitas nuevas con los LED, los congestioning LED. Este es el fenómeno principal de estos devices. Y luego están también otros fenómenos, otros devices que están basados en fotoconductividad. Fotoconductividad es esencialmente el fenómeno inverso de la electroluminescencia. En la fotoconductividad lo que uno tiene es que llega un fotón, crea agujeros y electrones
se aplica una diferencia de potencial para separar estos electrones y estos agujeros, porque como os dije, está la interacción colombiana entre los dos, con lo cual están los dos ligados. Cuando se aplica la diferencia de potencial, se crea una corriente. O sea, es exactamente el inverso del fenómeno de electroluminescencia, ¿de acuerdo? Aquí se inyectan electrones y agujeros que se recombinan para hacer un fotón. En la fotoconductividad hay un fotón que crea estas parejas, se aplica una diferencia de potencial y se crea una corriente. Este es un poco lo que uno quiere para el fotovoltaico, ¿de acuerdo? Uno pone su panel, este panel recibe la luz y con la luz uno consigue generar electricidad, ¿de acuerdo? Eso son más o menos las cosas fundamentales. Como vimos el miércoles, lo que hay detrás de estos fenómenos son excitaciones electrónicas y hay que entender el problema en sus tres fases. Hay que saber de qué estado fundamental estamos hablando. Una vez que se tiene el estado fundamental, hay que obtener las propiedades electrónicas, o sea, de excitación n-1 y n+1 de los electrones, ¿de acuerdo? Que sería la estructura de bandas, electroafinidades y potenciales de ionización. Y una vez que se tiene eso, entonces se puede pasar a modelizar la óptica, que son las excitaciones neutras del gas de electrón, ¿de acuerdo? Donde no se cargan nada. Aquí se crean electrones y agujeros que están interaccionando y, obviamente, para que todo esto tenga sentido, uno tiene que considerar el hecho que el gas de electrones reaccionará a la creación y a la destrucción de cargas a través de la polarización, ¿de acuerdo? Estos son los ingredientes fundamentales que voy a poner. Y ahora ya no me moveré con el bolígrafo. A ver. ¿Qué significa modelizar el sistema en su estado fundamental? ¿Vale? Pues, por ahora, más o menos lo que es el state of the art en condensed matter, y también está penetrando muchísimo la parte de química por la eficacia y la velocidad computacional y la precisión que se consigue alcanzar, es lo que habéis ya visto en todas las salsas, la DFT, Density Functional Theory. ¿Qué pasa? Pienso de lo que está haciendo más con sus cosas. Como os dije, la DFT es una teoría mini-field, o sea, se considera solo lo que le pasa a un electrón cuando ve el campo medio generado por los demás. O sea, no cuenta el detalle de la interacción mía con suya, sino cuenta el detalle de la interacción mía con la media de la clase. Y luego lo que dicen las ecuaciones de Kohn-Sham simplemente es que el problema de tantos electrones se puede mapar en tantas ecuaciones de un electrón. Eso es lo que hace el teorema de Kohn-Sham, ¿de acuerdo? Por eso os había dicho, uno tiende a decir que los estados Kohn-Sham son electrónicos, cuando exactamente lo único que dice el teorema de Kohn-Sham es que hay un modo de mapar biunívocamente el problema many-body con estas ecuaciones que están todas entangladas, que no se pueden separar, en n ecuaciones de un problema de single particle, ¿de acuerdo? Y así es como se resuelve nuevamente el problema de la densidad de grandes D. Luego tenemos que tratar el problema de la creación de electrones libres y de agujeros libres en un mar electrónico polarizable. Pero también puedes cambiar de slide. ¡Wow! Quiero uno igual. Y para esto lo que se está convirtiendo, no lo que es exactamente ahora el state of the art, es combinar la DFT con el GW. Esto ahora una penetración enorme. Y el GW lo que trata exactamente es esto, modeliza la creación de electrones libres y agujeros libres en un medio polarizable. Es una teoría que appartiene a la Many Body Perturbation Theory, con funciones de Green. Tenemos funciones de Green a una partícula, resolvemos el problema y obtenemos las casi propartículas, lo que os decía, ¿no? El ser humano con sus circunstancias. Y lo que es el fundamento que hay detrás es una expansión de las interacciones con un coulombiano que está apantallado. Por eso converge G.
más rápidamente que los métodos cuantoquímicos, que son expansiones con el colombiano desnudo. Pero que ellos tienen la verdad. O sea, ellos si pudieran hacer una serie infinita, tendrían exactamente todo el problema resuelto. ¿De acuerdo? Esto es una especie de compromiso entre un apantallamiento eficaz y una teoría perturbativa seria. Con lo cual, ¿qué pasa? En el sistema de n-1 electrones quitamos un electrón, lo llevamos al vacío, creamos un agujero dentro del mar de electrones. Si no consideráramos, si nos quedáramos aquí, tendríamos artrifón. El artrifón puro no considera los efectos de polarización, ¿de acuerdo? Si uno considera los efectos de polarización, el agujero ya no es tan agujero, entonces se pasa a este tipo de teorías de GW, donde se crea este agujero y este electrón, pero no están interaccionando, ¿de acuerdo? El electrón lo tiramos al infinito. Lo mismo para el añadido de electrones, y con estas cosas, con estas dos cantidades, obtenemos potenciales de ionización y electronegatividades, ¿de acuerdo? La energía que te cuesta de coger un electrón y tirarlo hasta el infinito, o al revés, coger un electrón del infinito y meterlo dentro de tu clase de electrón. Y luego, para considerar en cambio las interacciones entre electrones y el agujero dentro de un medio polarizable, como os dije también, lo que hacemos es resolvemos la ecuación de Bethe-Salpeter, que es una ecuación eficaz con un hamiltoniano de dos partículas que trata justamente de la interacción entre el electrón y el agujero, ¿de acuerdo? Y así se modela este tipo de interacciones. Para los que han hecho cuantoquímica, la Bethe-Salpeter sería equivalente a Single Configuration Interaction, pero considerando los efectos de polarización, ¿de acuerdo? O sea, se trata de excitones single, de solo un electrón, un agujero. No se tratan bi-excitones ni tri-excitones, solo single excitons. Pero estas energías de single exciton tienen en cuenta el hecho de que el medio es polarizable. Cosa de que si uno hace un single configuration interaction con el trifón, no tiene en cuenta esta polarización, ¿de acuerdo? Con todo este cacharro teórico, uno consigue obtener diagramas de este tipo, donde tiene la band structure aquí, cuánto cuesta quitar electrones, cuánto cuesta añadir electrones, esto es la band structure, con las diferencias de energía entre el top de cuánto te cuesta quitar electrones y la parte baja de cuánto te cuesta añadirlos, que es el gap, que en el ámbito de la óptica se llama también el free electron hole gap, porque es donde si creas un electrón y un agujero a esta energía están libres. Y luego tienes también en las soluciones de la Bethe-Salpeter todas las energías de excitación, que significa un poco a qué energía tienes que mandar el fotón para conseguir crear una pareja electrón-agujero. Es muy importante, es como el electrón y el agujero se ven a través del potencial coulombiano. Las primeras excitaciones son más bajas que esta energía. Entonces, ¿eso qué significa? Que la pareja electrón-agujero están legadas por esta interacción, ¿de acuerdo? Te cuesta, si los quieres separar, tienes que dar energía al sistema. Y la energía más baja que se obtiene resolviendo la Bethe-Salpeter es lo que se llama el límite de absorción. Es al inicio, cuando la medida óptica empieza a subir en energía, ¿de acuerdo? La energía más baja del fotón. Luego hay que distinguir también, y esto puede ser útil para la química, cómo se acopla el electrón y el agujero. Porque el electrón y el agujero tienen spin 1 medio, se pueden acoplar con spin total 0, que es el que es ópticamente activo, o se pueden acoplar con spin total 1, que es lo del tripleto, spin total 1, singleto, spin total 0. ¿Ok? Y claro, cuando están en estado de tripleto no hay la energía de repulsión de Pauli, que es también la que se llama exchange energy, ¿ok? Entonces los tripletos están siempre más bajos en energía, y esta diferencia de energía que es entre el tripleto más bajo y el singleto más bajo se llama exchange energy. Conocer los singletos y tripletos es importante porque cuando uno está
que los tripletos no son activos ópticamente, pero pueden marear bastante, pueden ser útiles, depende de cómo se mire, por ejemplo, para la electroluminescencia. No son ópticamente activos, pero estos electrones y estos agujeros que ven inyectados eléctricamente sí que pueden ir a un estado de tripleto. ¿De acuerdo? Con lo cual, esencialmente lo que pasa en la física de los polímeros, cuando uno quiere usar estos polímeros para LED, lo que ocurre es que uno inyecta electrones y agujeros, y estos electrones y agujeros hay 2/4 que se pierden al nivel de electroluminescencia porque hay un estado de singleto, pero hay 3 estados de tripleto. Con lo cual, si aquí en el borde hay un estado de singleto y 3 de tripleto, lo que ocurre es que todos estos electrones y agujeros que uno está inyectando, hay 3 que se van al estado de tripleto que no es ópticamente activo, con lo cual no puede decaer radiactivamente, no puede emitir fotón, y uno solo que se va al estado de singleto. Con lo cual ya simplemente al inicio de vuestro experimento ya estáis perdiendo 3/4 de los electrones y los agujeros que estáis inyectando, que no vienen convertidos en luz. O sea, es importante conocer esta estructura. No es que uno lo dice por divertimento. Entonces, con mi amiga, ¿qué fue? Los experimentales de su grupo le dijeron, mira, nosotros estamos estudiando estos corazones, que son los culillos de los nanotubos de carbono, y también les estamos enganchando radicales en los lados. Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo las medidas ópticas de la molécula con el solvente, y en cambio nosotros queríamos saber si estas moléculas se pueden usar para alguna aplicación optoelectrónica en un sólido. O sea, uno cuando tiene una device no es que tiene moléculas en un solvente aquí dentro, uno tiene su metal, luego engancha las moléculas y estas moléculas se ordenan en modo cristalino. Entonces decidieron que hiciera la simulación un poco para entender cuál era el efecto de este empacamiento cristalino de las moléculas, ¿no? Luego otra cosa que habían constatado y no sabían por qué era que esta molécula, que es el coranulene, tenía una eficacia en fluorescencia muy muy baja. O sea, ellos estaban ahí inyectando, intentaban ver cómo emitía la luz y se daban cuenta que en el borde, al inicio, no tenía fluorescencia, perdía muchísima fluorescencia y se preguntaban un poco estas cosas. Entonces ella cogió el coranulén, los sustituyentes también con las colas, habéis visto aquí radicales más largos, menos largos, analizó la estructura de equilibrio, o sea, este es el estado fundamental de estos cristales moleculares, y hicimos los cálculos. Tened bien presente este esquema, ¿de acuerdo? O sea, primero calculó la parte fundamental, luego las excitaciones electrónicas y luego las excitaciones ópticas. Y para recordaros, solo con la ecuación eficaz de la óptica uno obtiene las energías de excitación, y con los autovectores de esta ecuación, que tiene que ser bien analizada, se obtiene la función de onda del excitón, que es una función 6-dimensional. Entonces hizo esto, los cálculos, y lo que vio es que para el primer estado ópticamente activo es a 3.6 electronvolt. Vale, pusimos el experimento para mostrar que somos cuantitativos. Y la cosa divertida fue que justo degenerado en energía con este primer excitón ópticamente activo, hay un excitón que se llama dark, que significa que tú obtienes un valor para la energía, tú obtienes 2 valores para la energía, y cuando te pones a calcular cuál es la sección eficaz con la luz, resulta que el segundo excitón no absorbía luz para nada. ¿Y eso qué sucede? Significa que cuando tú estás en un sistema tipo con una fluorescencia, el excitón activo ha capturado la luz, pero parte de esa luz, dado que degenerado en energía hay otro excitón pero que no emite, parte de esta luz capturada, parte de estos excitones se desvían a este excitón que no es ópticamente activo, y entonces uno pierde. Entonces una parte decae radiactivamente emitiendo fotones, la otra parte en cambio se va por el otro camino. Es un poco como si vosotros, hay un montón de estudiantes, 10,
hay 2 caminos, 5 van por aquí, pero 5 van por allí. Con lo cual, cuando llega el profesor, en vez de 10 estudiantes, lo que se encuentra es con 5 estudiantes. ¿Vale? Que es explicado un poco así. Lo que nosotros vimos con este diagrama es que junto al estado ópticamente activo había un estado prácticamente degenerado que no era ópticamente activo, o sea que no puede decaer con la luz. Y esto, yo os digo, el problema es este, que cuando llega la luz y excita, ¿vale? Entonces, la luz excita en el estado ópticamente activo, que es el que consigue capturar fotones. Pero luego estos fotones, cuando van a decaer, o sea, volver a emitir, ¿qué ocurre? Que hay una conversión entre una parte, se quedan aquí, pero otra parte van aquí. Los que son radiactivos son estos, y en cambio esto decae más bien en trámite fonones. No pueden decaer ópticamente activo, entonces el material encuentra un método diferente para decaer, que es a través de fotones. Y uno pierde gran parte de los fotones que estaba inyectando. Y esa era la causa de que el polariurene no tuviera una fluorescencia muy eficaz a bajas energías. Pero una vez que uno ha analizado esta ecuación, tiene las energías de excitación, las funciones de onda de los excitones, para poder decir algo sobre la absorción óptica, tienes que ver todas las acciones eficaces de todos estos estados excitónicos, que es equivalente a calcular la función dieléctrica del sistema. ¿De acuerdo? Esta M es la sección eficaz de captura del fotón, está en relación con esto. Estos son los autovectores del excitón y estas son las energías de excitación. ¿De acuerdo? Esta función tiene polos para cada una de las energías de excitación. Lo hicimos para todos estos, ya vemos, aquí es la absorción óptica, entonces la parte imaginaria de esa función dieléctrica que os he mostrado para este sistema. Y veis, aquí se ve una patata a bajas energías. Aquí está el gap eléctrico, y como podéis notar, alrededor del gap eléctrico no hay estados ópticamente activos. Esto significa que si uno tiene un material de este tipo y se pone a inyectarle electrones y agujeros, no decaerán activamente, no tendrá una luminescencia importante, porque aquí no hay estados ópticamente activos, con lo cual decaerán todos los fotones. Entonces uno inyecta electrones y agujeros y lo que obtiene es que está calentando el sistema. Hicimos el cálculo también para esta configuración cristalina, y como veis aquí tenemos un poco el mismo problema. Para el dietilentinil prácticamente no hay estados, lo mismo. Si uno inyectara electrones y agujeros, calienta el sistema y ya está, no obtiene luz. Este sistema es un poco más eficaz, pero como veis tampoco hay una cantidad de estados fantástica, con lo cual una parte calienta el sistema y obtenéis un poquito de luz. Y en cambio lo que vimos fue que este sistema, el que tiene estos dos brazos así, ¿veis? Mirad cuántos estados hay aquí. Hay un montón. Este puede ser un buen candidato para la electroluminescencia, porque eso significa que cuando uno está inyectando electrones y agujeros, principalmente todos estos electrones y agujeros encontrarán estados de excitones y decaerán ópticamente. ¿De acuerdo? Esto fue una de las cosas divertidas que encontramos con este sistema, para recordar lo que es la electroluminescencia. ¿De acuerdo? Pero otra cosa que es importante de la electroluminescencia no es solo que haya muchísimos estados ópticamente activos cerca de la energía en la que uno va a inyectar los electrones y los agujeros, sino es también importante que estos estados que están cerca de este gap sean deslocalizados, porque ustedes tendréis un device, inyectáis los electrones de un lado y los agujeros del otro, con lo cual mayor es el nivel de deslocalización de estas funciones de onda, mayor probabilidad tendrán estas cargas de hacerse capturar y luego posteriormente de decaer. Entonces esto fue un poco lo que hicimos, dibujamos la función de onda excitónica, que como es 6-dimensional, hace falta primero encontrar la posición en la que el agujero tiene la máxima probabilidad de estar,
entonces luego te puedes dibujar en 3 dimensiones donde estaría con mayor probabilidad el electrón. Y en este lado hicimos lo mismo, pero al revés. Y esto nos dio un poco la idea de la localización espacial. Como veis, de un lado el electrón está localizado en las cúpulas y el agujero está localizado en, el electrón está localizado en las zonas intersticiales y el agujero en cambio está localizado, ¿de acuerdo?, en las cúpulas. El cual significa que están bastante separados, igual sí que hay una sección eficaz de captura de estas cargas libres que es importante. Al mismo tiempo que estábamos mirando esto, y esto es la cuestión importante, es muy importante ser maníaco compulsivo. Como estábamos aprendiendo cómo es el sistema, uno tiene que ver el software como si fuera una facility. El software es un microscopio. Cuando te dan un nuevo sistema, ¿qué haces? Empiezas a mirarlo con el microscopio y por aquí y por allá. ¿Y ahora qué pasa si hago esto y esto y esto y esto? Analizando estas moléculas, caímos sobre una cosa que es súper divertida, que lo llamamos el sueño electrónico, que es la posibilidad de construir a nivel molecular un conductor unidimensional y de poder hacer un circuito simplemente con estas moléculas, ¿de acuerdo? Y caímos en esto por casualidad, porque mirando todos los estados electrónicos, dibujando todos y analizando, de pronto vimos un estado que era un poco extraño y nos pusimos a buscar un poco de literatura y vimos que experimentalmente ya lo habían hecho. Estas personas habían publicado en Science en 2008, o sea, Science es un poco el balala para los físicos, ¿de acuerdo? Conseguir publicar en Science es fantástico. Normalmente se puede publicar en Science únicamente si hay experimentales. No he oído nunca de un Science puramente teórico, pero bueno. Esto es una medida STM, o sea, con un microscopio, para mirar los estados. Uno levanta la punta y comienza a analizar cómo es la densidad. Y mirad esto fue con el C60 sobre una superficie de cobre. Consiguieron ver en torno a 3,7 electronvolt que existía un estado de este tipo, ¿veis? Es un estado deslocalizado que cubre toda la molécula y overlapa también entre las dos moléculas que se han depositado. Y ese estado, si se consigue llenar con electrones, eso es un conductor. Eso es un metal. Y es perfecto porque uno puede verdaderamente construir un circuito depositando estas moléculas donde uno quiere. Tiene un conductor molecular, ¿de acuerdo? Por eso utilizamos algo. Y efectivamente estos estados existen. Y la cosa divertida es que normalmente, ¿de acuerdo?, en una molécula normal no tiene los estados normales, que es como explicó el profesor, son la interacción entre los orbitales. Por ejemplo, este es un estado ocupado, este es un estado vacío, ¿veis? Hay compartimiento, cada átomo comparte su electrón con su vecino. Esto es lo de siempre. Luego están también lo que se llaman scattering states, estados de vacío, que se ven muy bien en moléculas que tienen una electroafinidad negativa, ¿vale?, a las que no les gusta que se les añada electrones. Son estados de vacío, como veis, están perfectamente deslocalizados en regiones intersticiales. Están los electrones un poco, no son negados, son propios de scattering. El electrón pasa y se vuelve ahí, ¿de acuerdo? Y luego están también las moléculas normales, los estados de Rydberg, que es simplemente la serie del átomo de hidrógeno. Cuando uno se va bastante lejos de una molécula, al final mediamente parece simplemente un átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo?, donde hay un protón y un electrón. Y se llama la serie de Rydberg porque se consigue distinguir muy bien las rayas y la distancia es igual a la del átomo de hidrógeno. Pues bien, en estos sistemas aromáticos curvados y bajodimensionales también existen lo que se llaman los SAMOS, que son Superatomic Molecular Orbital, que son estos orbitales que reproducen S, P, D, compañía, y están deslocalizados por toda la molécula. Verdaderamente son una exclusividad de este tipo de molécula, o sea, basadas en el grafene que se enrolla, ¿de acuerdo? Y existen de verdad, hemos hecho los cálculos, esto es para el C60, aquí están los P's, S, los D's,
Y la cosa divertida, entonces la cosa que es importante es saber si uno consigue cargar estos estados. Porque en el momento que uno consigue cargar esos estados, luego te pones tus moleculitas juntas, los estados se overlapan un poco y tienes tu conductor. Y por ejemplo, para el C60 lo que se ve es que en DFT la energía entre el LUMO del primer estado vacío y este estado extraño S es alrededor de 4 electronvolts. En cambio, cuando uno hace el cálculo un poco más preciso con el GW, se da cuenta que está a 2,33. ¿Sabéis ahí la importancia de hacer un cálculo un poco preciso? La cuestión importante es que la DFT tiene este problema de la self-interaction correction. La DFT, cuando hay estados que son de naturaleza diferente, tiende a no distinguirlos muy bien, ¿de acuerdo? Y se equivoca muchísimo. Por lo cual, cuando es útil ir más allá de la DFT y usar métodos de ese tipo, cuando uno quiere comparar energías de estados que son muy diferentes. Y este es el caso, porque el LUMO es un estado normal de hibridización de orbitales entre los átomos que se están arreglando. En cambio, estos estamos este superatómico molecular orbital. Con lo cual, en un caso de ese tipo, ir a este tipo de métodos, se sabe ya que aportará una contribución importante hasta en la parte física. Que, por ejemplo, aquí tenemos el cálculo para el coranul N, y la cosa muy divertida es que la DFT lo ve a 2,19 electronvolts. El GW a 0,28 electronvolts. Ahí sí que se puede hablar de inyectar electrones, ¿de acuerdo? Porque es una energía mucho más cerca. Y de hecho, si uno hace el cálculo con el GW, este estado de SAMO es el primer estado después del LUMO. ¿Ok? Esas son un poco las cosas. Luego la otra pregunta que nos hicimos, claro, era un poco a qué distancia del LUMO era para saber si era posible cargarlo, si tenía sentido cargarlo. Si uno está a 3 electronvolts y aquí en medio hay 100 estados, añade electrones, añade para conseguir cargar ese estado. En el caso del coranul N, como veis, 128 es el primer estado justo después del LUMO, ahí sí que se ve una posibilidad real de cargar este estado para transformarlo en un estado conductor. Pero la otra cuestión que hay que considerar es que no están nunca estas moléculas solas. Como mostré en el experimento, estas moléculas las apoyan sobre un metal. Hay que ver si estos estados, que son estados resonantes muy delicados, se mantienen cuando uno engancha estas moléculas a un metal. Entonces hicimos un primer cálculo de estas moléculas en una superficie para ver si se seguía manteniendo una cierta coherencia de este estado de SAMO, porque lo que puede pasar es que la superficie destroza completamente esto, ¿de acuerdo? La superficie penetra con su dieléctrico y te lo destroza toda la... Y en cambio no, vimos que este estado continuaba a estar ahí aunque la molécula estuviera sobre la superficie. Esto es el tipo de aplicaciones que se puede hacer con estos métodos, ¿de acuerdo? Porque están ahora bastante rodados como para ser cuantitativos, con lo cual ya sabes que si vas a estudiar estados complicados que son de naturaleza diferente, sabes que la DFT normal no te puede traer una respuesta tranquila, ¿vale? O sea, te dará una respuesta seguramente, pero no puedes estar muy tranquilo sobre lo que te ha dicho. Entonces aplicas estos métodos y estás bastante tranquilo que el número que has obtenido, aunque tenga un error complexivo en torno a 0,2 electronvolts, 0,3, 0,4 en el caso peor, ahí estás hablando de física. Y si es el estado justo después del LUMO, independientemente de este error complexivo, es el estado siguiente. Por lo cual, si tú añades 4 electrones, sabes que has cargado 2 veces ese estado y tienes tu conductor. Esto fue un poco el trabajo de investigación. Los cálculos ground state los hicimos con quantum expreso, en cambio los de GW y Bethe-Salpeter con SAX, que es mi código. Se tenía que haber llamado SEX, ¿vale? Porque es Energies and Excitations, Energies and Excitations, pero pensamos que cuando se buscaba en Google SEX no hubiera habido modo de encontrar el código, así que es Self Energies and Excitation, ¿de acuerdo? Vale, y ahora, ¿por qué insisto mucho que hay que conocer el ground state, que estas cosas hay que usarlas cuando sabes que de verdad harán una diferencia
cualitativa y cuantitativa sobre la descripción es porque es computacionalmente pesadísimo. O sea, a lo tonto, esas ecuaciones bonitas, no, sigma igual a GW, ni bonitas ni nada, son objetos monstruosos, son no locales, o sea, tienes R', R2', R3', G', Q y energía. Son unas salchichas que simplemente cuando empiezas a hacer tu cálculo ya está alocando 1 giga de RAM. Y tú piensas, todavía no he empezado, pues está ya alocado 1 giga de RAM por core, ¿de acuerdo? O sea, son cosas muy pesadas. Y luego, para el cálculo de self-energy, hace falta una integral. O sea, una integral en esta variable, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitas también una grid, o sea, significa que es pesadísimo. Ahora se consigue relativamente tranquilamente hacer cálculos sobre unos... Consigue hacer cálculos sobre unos 1000 electrones en un supercomputer. O sea, estos cálculos, ninguno de ellos ha girado con menos de 1024 core y 3 gigas por core. Esta es ¿de acuerdo? El orden de magnitud. Por eso, primero hay que conocer muy bien el ground state y pensarlo muy bien, decirse, ¿lo necesito de verdad o no lo necesito de verdad? Y si uno llega a la conclusión de lo necesito, entonces a escribir proyectos para tener acceso a una de estas facilidades. Son cálculos de verdad muy pesados. Pero se pueden hacer, ¿de acuerdo? Esto es todo, chavales. Hoy no os he abrumado con 1 hora y media de charlas. Me he portado bien, ¿verdad? Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí en Colombia. Siempre fantástico vivir en Colombia. Me apunto para dentro de 2 años. No, ha sido de verdad muy enriquecedor. Estamos un poco hablando con Carlos para montar una especie de colaboración en el intercambio de estudiantes. Lo hablamos hace 2 días, o sea que está todo en su infancia, ¿de acuerdo? Es un bebé de 1 mes por ahora, pero si estáis interesados o para lo que sea, contactad a Carlos, que es Carlos o Gustavo, que están enterados de la historia, y si necesitáis algo me podéis contactar. Como siempre, no garantizo respuesta en el día, porque tengo un bebé de 11 meses y un perro enorme que tiene que salir 1 hora al día, con lo cual entre el trabajo, el bebé y el perro estoy bastante abrumada, pero siempre contesto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chavales. Y empaco y me voy corriendo.